las cocinas de nuestras abuelas siempre hubo secretos que no se compartían con cualquiera, recetas que se susurraban al oído, ingredientes que solo ellas conocían, rituales que precedían cada plato, como si la comida fuera más que alimento, como si fuera memoria, magia o maldición. Pero entre todas esas tradiciones heredadas, algunas vienen con advertencias escritas en tinta roja, con páginas arrancadas, con notas al margen que gritan «Nunca prepares esto», en la letra temblorosa de quien ya pagó el precio de la curiosidad. Hay sabores que no deberían existir en este mundo, platillos que despiertan hambres que van más allá del estómago, recetas que abren puertas entre los vivos y algo que siempre ha estado esperando del otro lado, hambriento, paciente, eterno. Las tradiciones familiares no siempre se transmiten por amor o por cultura. A veces se pasan como cadenas, como pactos que ninguna generación puede romper sin consecuencias. Y cuando alguien decide ignorar esas advertencias ancestrales, cuando la ambición o la curiosidad pesan más que el miedo, descubre que algunas recetas no alimentan a los vivos, sino que invocan a los que nunca dejaron de tener hambre. Esta es la historia de una chef que heredó más que un simple libro de cocina. Entre páginas amarillentas y manchadas de grasa antigua, encontró el legado oscuro de su linaje, una receta prohibida que su abuela le suplicó desde su lecho de muerte que jamás preparara. Pero la tentación de revivir el sabor perdido de su infancia fue más fuerte que cualquier advertencia. Lo que cocinó esa noche no solo cambió el menú de su restaurante, transformó su vida en un banquete eterno donde ella ya no es la cocinera, sino el plato principal. ¿Alguna vez has heredado algo que en lugar de hacerte sentir afortunado, te llena de un peso inexplicable en el pecho? Yo sí. Y no fue dinero, ni joyas, ni nada de eso que uno esperaría de una abuela cariñosa. Fue un libro de cocina viejo y manchado que nadie en mi familia quiso tocar después del funeral. Mi abuela Remedios murió un martes de octubre, y cuando el abogado leyó el testamento, todos suspiraron aliviados al saber que la casa y los ahorros se dividirían entre mis tíos. Pero cuando mencionó que a mí me dejaba su libro de recetas ancestral, vi cómo mi mamá se puso pálida y mi tía Consuelo se persignó 3 veces seguidas. Yo en ese momento no entendí nada. Era chef profesional, llevaba 5 años trabajando en restaurantes de la ciudad y acababa de abrir mi propio lugar, un restaurante pequeño, pero con alma, donde quería rescatar los sabores de mi infancia. El libro de mi abuela era exactamente lo que necesitaba para darle autenticidad a mi menú. Recuerdo que lo tomé entre mis manos por primera vez en la notaría y sentí el peso de las páginas amarillentas, el olor a especias antiguas mezclado con algo más, algo agrio que no pude identificar. La pasta de cuero estaba gastada por décadas de uso y tenía manchas oscuras que parecían grasa, pero que nunca se limpiaron del todo. Mi mamá me jaló del brazo cuando salimos de ahí. Me dijo con voz temblorosa que no abriera ese libro, que lo guardara en algún lugar seguro y que nunca, pero nunca, preparara ninguna de esas recetas sin antes consultarle. Yo me reí. Le dije que eran puras supersticiones de viejos, que la abuela Remedios era una gran cocinera y que sería un honor rescatar sus platillos. Mi mamá no insistió más, pero vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, un miedo genuino que me sacó de onda. Esa noche llevé el libro a mi departamento y lo dejé sobre la mesa de la cocina, prometiéndome que al día siguiente
comenzaría a estudiarlo. Pero esa misma noche tuve el primer sueño. Soñé que estaba en la cocina de mi abuela, esa cocina enorme de azulejos azules, donde pasé tantas tardes de mi infancia, viendo cómo preparaba mole, tamales y pozole. En el sueño mi abuela estaba de espaldas frente a la estufa, removiendo algo en una olla gigante. El vapor que salía de ahí era espeso y oscuro, nada como el vapor normal de la comida. Yo intentaba acercarme, pero mis pies no se movían, como si estuvieran pegados al piso. Mi abuela comenzó a hablarme sin voltear, con esa voz rasposa que tenía en sus últimos años. Me decía que el libro tenía secretos que debía respetar, que había una receta que jamás debía preparar, que si lo hacía, abriría una puerta que llevaría a generaciones cerrar. Desperté sudando frío a las 3 de la mañana. El departamento estaba en silencio, pero sentía una presencia extraña, como si alguien hubiera estado observándome mientras dormía. Me levanté a tomar agua y al pasar por la cocina vi el libro exactamente donde lo había dejado, pero juro que estaba abierto. Yo lo había cerrado antes de irme a dormir, estaba seguro. Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte en las sienes y vi que estaba abierto en una página específica. Las letras escritas a mano, con tinta negra casi ilegible, formaban el título de una receta, pero sobre ella había una nota en rojo sangre que decía, en mayúsculas, «Nunca prepares este platillo». Las palabras estaban subrayadas 3 veces con tanta fuerza que habían rasgado el papel. Alrededor de la receta había dibujados pequeños símbolos que parecían protecciones o advertencias, cruces invertidas, círculos con líneas que no reconocí. La receta en sí era extraña. Los ingredientes eran comunes: carne, especias, hierbas, pero las instrucciones hablaban de prepararlo solo en noches sin luna, de no probarlo hasta que enfriara completamente, de servirlo en platos que nunca habían tocado comida bendecida. Cerré el libro de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en mi interior me decía que debía quemar ese libro, desaparecerlo, olvidar que existía. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, especialmente para alguien como yo, que había dedicado su vida a explorar sabores y técnicas. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en esa receta prohibida. Revisé el resto del libro y encontré maravillas: el mole de 7 chiles de mi abuela, su receta secreta de chiles en nogada, los tamales de chipilín que hacía para las fiestas. Pero mis ojos siempre regresaban a esa página marcada en rojo. Me preguntaba qué podía tener de especial ese platillo para que mi abuela lo considerara tan peligroso. En mi restaurante comencé a preparar las otras recetas del libro y fueron un éxito inmediato. Los clientes decían que nunca habían probado sabores tan auténticos, tan llenos de alma. Pero cada noche los sueños regresaban. Mi abuela aparecía en diferentes escenarios: en el mercado comprando ingredientes con ojos vacíos, en el cementerio cavando con sus manos huesudas, en mi propio restaurante, señalando la cocina con un dedo acusador. Siempre repetía las mismas palabras. Algunas tradiciones se guardan por amor, otras por miedo, y esta receta es ambas cosas. Yo comenzaba a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Mi personal notaba que llegaba al restaurante con ojeras cada vez más profundas, que me distraía durante el servicio, que a veces me quedaba mirando fijamente el libro que ahora guardaba en mi oficina. Una madrugada de viernes, después de un servicio particularmente pesado, me quedé solo en el restaurante. El silencio de la cocina vacía era pesado, casi tangible. Saqué el libro y lo abrí en la página prohibida.
La leí completa esta vez, cada instrucción, cada advertencia escrita al margen con la letra temblorosa de mi abuela. Al final de la receta había una nota que no había visto antes, escrita con tinta casi invisible, que sólo se notaba con cierta luz. Decía: «Este platillo alimenta lo que no debería tener hambre. Si lo preparas, ellos vendrán, y cuando vengan, nunca se irán satisfechos». Mi abuela había firmado debajo con su nombre completo y la fecha, 20 años atrás. Cerré el libro, pero ya era tarde. La semilla de la curiosidad había germinado en algo más oscuro, una necesidad casi física de saber qué pasaría si preparaba ese plato maldito. Me convencí de que las advertencias eran exageraciones de una mujer supersticiosa en sus últimos años. Me dije que era solo comida, que no podía haber nada sobrenatural en combinar ingredientes y cocinarlos. Pero en el fondo sabía que estaba mintiéndome. Sabía que algo en ese libro era diferente, que mi abuela no escribiría esas advertencias sin razón. Sin embargo, la tentación era más fuerte que el miedo, y esa noche, mirando las páginas manchadas bajo la luz de mi oficina, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a preparar la receta prohibida. Elegí una noche de martes para preparar la receta prohibida. No sé por qué martes, tal vez porque el restaurante cerraba ese día y sabía que estaría completamente solo. Revisé la receta una última vez antes de comenzar y me di cuenta de que necesitaba ingredientes que no eran comunes, hierbas que solo crecían en ciertos lugares, especias que tuve que buscar en mercados viejos, donde las señoras me miraban extraño cuando preguntaba por ellas. Una anciana en el mercado de la Merced me vendió lo que necesitaba, pero antes de dármelo me agarró la mano con fuerza y me preguntó para qué era. Le mentí, le dije que era para un mole especial. Ella negó con la cabeza y susurró que algunas comidas no están hechas para este mundo. Llegué al restaurante cerca de las 11 de la noche. Las calles estaban vacías y la luz de los faroles creaba sombras largas que se movían con el viento. Entré a la cocina y prendí solo las luces necesarias. Algo en mí no quería iluminar todo el espacio. Coloqué los ingredientes sobre la mesa de acero inoxidable y abrí el libro en la página marcada. Las instrucciones eran precisas pero extrañas. Había que cortar la carne en trozos exactos, marinarla con las hierbas en un orden específico y cocinarla a fuego bajo durante exactamente 3 horas sin destapar la olla. La receta especificaba que no debía probarse hasta el final, que no debía hablarse durante la preparación y que una vez iniciado el proceso no podía detenerse. Comencé a trabajar en silencio. Mis manos se movían casi por instinto, cortando, mezclando, siguiendo cada paso, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Pero algo se sentía mal desde el principio. La carne tenía un olor extraño, no podrida, pero tampoco fresca, como si hubiera estado en un lugar entre la vida y la muerte. Las hierbas, al machacarse, liberaban un aroma que me recordaba al cementerio donde enterramos a mi abuela, tierra húmeda mezclada con flores marchitas. Cuando puse todo en la olla y la tapé, el silencio de la cocina se volvió más pesado. Ya no era solo la ausencia de ruido, era como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por algo invisible. Las 3 horas pasaron lentas como tortura. Me senté en un banquillo frente a la estufa, observando la olla, sin atreverme a levantarme o hacer ruido. Mi celular marcaba las 2 de la mañana, cuando finalmente sonó el temporizador. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apagué el fuego y esperé 5 minutos más, como indicaba la receta,
antes de destapar. Cuando levanté la tapa, un vapor denso y oscuro salió de la olla, más espeso que cualquier vapor que hubiera visto en años de cocinar. Tenía un color grisáceo y se movía de forma extraña. No subía directo al techo, sino que se arremolinaba como si tuviera voluntad propia. El olor que salió de ahí era indescriptible. Era delicioso y repugnante al mismo tiempo, como carne asada mezclada con incienso quemado y algo más, algo que olía a antiguo, a prohibido. Mi estómago gruñó de hambre, pero al mismo tiempo sentía náuseas. Serví una porción en un plato blanco, tal como indicaba el libro, y lo dejé sobre la mesa. La receta decía que debía esperar a que enfriara completamente antes de probarlo, que el primer bocado era el más importante y debía comerse solo. Las manecillas del reloj se arrastraban mientras yo observaba el plato, viendo cómo el vapor dejaba de salir y la comida tomaba una consistencia sólida y oscura. Cuando finalmente probé el primer bocado, mi mundo cambió. No sé cómo explicarlo, sin sonar completamente loco, pero el sabor era más que comida. Era como si cada bocado llevara memorias que no eran mías, historias de mi familia que nunca me contaron, secretos enterrados con generaciones de muertos. Sentí el hambre de mi bisabuela durante la Revolución, la desesperación de mi tatarabuela cuando perdió a sus hijos en la epidemia, el dolor de mujeres en mi linaje que sufrieron cosas que nunca se hablaron en voz alta. El sabor era perfecto y horrible, y no podía dejar de comer. Vacié el plato en minutos sintiendo como algo dentro de mí despertaba, algo que había estado dormido por generaciones. Cuando terminé, el silencio de la cocina se rompió. Escuché un susurro que venía de todas partes y de ninguna. No eran palabras claras, pero sentí su significado. Había algo más en el restaurante conmigo. Me levanté despacio y miré alrededor. Las sombras en las esquinas parecían más densas, más sólidas. Una de las ollas colgadas en la pared comenzó a balancearse sola, sin que hubiera corriente de aire. El refrigerador emitió un zumbido grave que nunca antes había hecho, como un gruñido animal. Sentí el estómago revuelto, pero no era por la comida, era miedo puro corriendo por mis venas. Caminé hacia la puerta de la cocina, pero algo me detuvo. Había marcas en el piso que no estaban ahí antes, como pisadas húmedas, pero no de agua, de algo más oscuro y viscoso. Las seguí con la mirada y vi que llevaban directo a la despensa. La puerta estaba entreabierta y desde adentro salía un olor penetrante a carne cruda y tierra mojada. Mi cerebro me gritaba que huyera, pero mis pies no obedecían. Me acerqué a la despensa y empujé la puerta lentamente. Adentro todo estaba revuelto. Los frascos de especias tirados, bolsas de harina rasgadas, y en la pared de atrás había algo escrito con lo que parecía grasa o sangre. Las letras torcidas decían hambre en letras grandes, y debajo, en letra más pequeña, repetían gracias por la invitación. Salí corriendo del restaurante sin apagar las luces ni cerrar con llave. Manejé a mi departamento con las manos temblando en el volante, mirando el retrovisor cada 2 segundos, esperando ver algo siguiéndome. Pero lo peor fue que al llegar a mi casa y encender las luces, encontré el mismo mensaje escrito en el espejo del baño. La grasa aún estaba fresca, escurriendo lentamente hacia el lavabo. Y en la cocina, sobre mi mesa, estaba el libro de mi abuela, abierto en la misma página prohibida. Pero ahora había una nueva nota escrita con tinta roja que no estaba ahí antes. Decía: «Ya no puedes cerrar lo que has abierto. Ellos están aquí y tienen hambre. Siempre tienen hambre. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas, escuchando cada ruido de mi departamento. Y juro por todo lo que amo que escuché pasos en la cocina, el sonido de platos moviéndose, el tintineo de cubiertos. Pero cada vez que me asomaba no había nadie. Solo ese olor a carne, cruda y tierra que ahora parecía impregnar cada rincón de mi vida. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés y la falta de sueño. Abrí el restaurante como siempre, preparé el servicio, atendí a los clientes con una sonrisa falsa pegada en la cara. Pero mi personal notaba que algo andaba mal conmigo. Martín, mi sous-chef, me preguntó 3 veces si me sentía bien, porque me había quedado mirando fijamente la puerta de la cocina durante varios minutos. Le dije que solo estaba cansado, pero la verdad es que había visto algo moverse en las sombras, algo que no tenía forma definida, pero que definitivamente estaba ahí. La primera noche, después de cocinar la receta maldita, cerré el restaurante como de costumbre a las 11. Mi equipo se fue y yo me quedé haciendo las cuentas del día en mi oficina. Eran cerca de las 12 cuando escuché el primer ruido. Venía de la cocina, un rasguñar lento y deliberado contra el acero inoxidable de las mesas. Me asomé y no vi a nadie, pero las luces parpadeaban de forma extraña, creando sombras que bailaban en las paredes. El refrigerador estaba abierto de par en par, aunque yo lo había cerrado hacía menos de 10 minutos. Y lo peor, había comida tirada en el piso, carne cruda esparcida como si alguien la hubiera devorado con las manos y luego escupido los pedazos que no le gustaron. Intenté racionalizar lo que veía. Pensé que tal vez había dejado algo mal cerrado, que quizás había ratas grandes en el restaurante. Pero las ratas no abren refrigeradores industriales ni dejan marcas de mordidas perfectamente circulares en paquetes sellados de carne. Limpié todo rápidamente, sintiendo la piel de gallina en los brazos. Apagué las luces y me fui corriendo. En el camino a casa sentía como si alguien me siguiera, como si algo invisible caminara 2 pasos detrás de mí. Cada vez que volteaba no había nada, pero el aire se sentía pesado, cargado de una presencia que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. La segunda noche fue peor. Martín se quedó conmigo hasta tarde, porque teníamos que preparar un evento grande para el día siguiente. Estábamos en la cocina cortando verduras cuando ambos escuchamos el susurro. No eran palabras claras, pero sonaban como voces superpuestas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma que no reconocíamos. Martín dejó caer el cuchillo y me miró con los ojos bien abiertos. Le pregunté si había escuchado lo mismo que yo, y él asintió sin poder hablar. El susurro se volvió más fuerte, más insistente, y ahora podíamos distinguir una palabra que se repetía una y otra vez: hambre, hambre, hambre. Las luces comenzaron a parpadear, y en la oscuridad entre destellos vi sombras que no correspondían a ningún objeto en la cocina. Eran figuras alargadas y deformadas que se movían contra las paredes, como si fueran independientes de cualquier fuente de luz. Martín gritó y señaló hacia la despensa, donde una de esas sombras parecía más sólida, más real. Tenía una forma vagamente humana pero estirada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que se inclinaba en un ángulo antinatural. La sombra se acercó a nosotros, deslizándose por el piso, y cuando estuvo cerca, sentimos un frío que nos caló hasta los huesos. Martín salió corriendo, y yo lo seguí sin mirar atrás. Esa noche, Martín renunció por mensaje de texto. Me dijo que no podía trabajar en un lugar donde pasaban cosas así, que él tenía familia y no iba a arriesgar su salud mental por ningún sueldo. Intenté explicarle,
pedirle que volviera, pero él me bloqueó de todos lados. Y lo entiendo perfectamente, porque yo mismo quería huir de mi propio restaurante. Pero tenía una chamba que mantener, clientes que atender, empleados que dependían de mí. No podía simplemente cerrar el lugar y admitir que algo sobrenatural me estaba atormentando. Nadie me creería y perdería todo lo que había construido en años de trabajo. Contraté a un nuevo sous-chef llamado Roberto, un chavo joven que necesitaba la experiencia. No le conté nada de lo que había pasado. Pensé que tal vez, si yo ignoraba el problema, éste desaparecería. ¡Qué estúpido fui! La tercera noche, Roberto y yo estábamos cerrando cuando escuchamos ruidos en el comedor. Eran como pasos pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Salimos de la cocina y lo que vimos nos dejó helados. Las sillas estaban todas volteadas sobre las mesas, aunque nosotros no las habíamos tocado. Y en cada plato de cada mesa había comida. No comida que nosotros hubiéramos preparado, sino algo podrido y gris que apestaba a muerte. Roberto encendió todas las luces y entonces los vimos claramente por primera vez. No eran solo sombras, eran figuras translúcidas que se materializaban lentamente alrededor de las mesas, sentándose en las sillas como si fueran clientes normales. Tenían formas humanoides, pero distorsionadas, con bocas demasiado grandes, llenas de dientes desiguales y ojos que eran solo huecos negros. Sus manos huesudas agarraban los cubiertos y comenzaban a llevarse la comida podrida a sus bocas, masticando con sonidos húmedos y grotescos. El olor era insoportable, como carne descompuesta mezclada con algo químico que quemaba la nariz. Roberto vomitó ahí mismo en el piso y yo no podía moverme. Estaba paralizado viendo cómo estas entidades devoraban esa comida fantasmal con un hambre desesperada. Una de ellas levantó la cabeza y me miró directamente. Su boca se abrió imposiblemente grande y escuché su voz dentro de mi cabeza, no en mis oídos, sino directamente en mi mente. Me agradeció por la invitación. Me dijo que llevaban generaciones esperando a que alguien de mi familia preparara la receta de nuevo. Me explicó que el platillo era un portal, una llave que abría el paso entre su mundo de hambre eterna y el nuestro. Le grité que se fueran, que yo no los había invitado a propósito, que había sido un error. La entidad se rió con un sonido que era como vidrios quebrándose. Me dijo que la ignorancia no excusaba las consecuencias, que ahora que la puerta estaba abierta, ellos podían cruzar libremente. Y lo peor de todo, me dijo que el hambre que sentían nunca podía saciarse completamente. Podían devorar todo en este mundo y seguirían hambrientos, porque su maldición era desear eternamente algo que no podían tener. La vida que perdieron hace siglos, cuando mi antepasada los condenó con el primer ritual. Roberto logró salir corriendo y yo lo seguí tropezándome con las sillas. Afuera llamé a la policía, inventando una historia sobre intrusos en mi restaurante. Cuando llegaron y revisaron el lugar, no encontraron nada. Las mesas estaban en orden, no había comida podrida, no había rastro de las entidades. Los oficiales me miraron como si estuviera loco y se fueron después de revisar todo. Me quedé solo afuera de mi restaurante, sabiendo que adentro algo me esperaba. Algo que yo mismo había invocado y que ahora no sabía cómo detener. Después de esa noche, no volví a abrir el restaurante. Inventé una excusa sobre problemas de plomería y cancelé todas las reservaciones por 2 semanas. Mi equipo estaba confundido, pero yo no podía explicarles la verdad sin sonar completamente demente. Me encerré en mi departamento con el libro de mi abuela
y comencé a revisarlo página por página, buscando alguna pista de cómo revertir lo que había hecho. Las recetas normales ocupaban la mayoría del libro, pero entre ellas había notas al margen en diferentes caligrafías, como si varias generaciones de mujeres hubieran añadido sus propios comentarios y advertencias. En la parte trasera del libro, pegadas con cinta amarillenta, encontré fotografías viejas que nunca había visto. Una mostraba a mi bisabuela, parada frente a una cocina antigua, con una expresión seria que me heló la sangre. Sus ojos tenían la misma mirada vacía y asustada que vi en mi abuela durante sus últimos días. Detrás de la foto había una fecha, escrita a lápiz, 1928. Otra fotografía mostraba a una mujer que no reconocí, pero que tenía un parecido inquietante conmigo, sosteniendo el mismo libro que ahora tenía en mis manos. La fecha decía 1893. Todas las mujeres en estas fotos tenían algo en común. Lucían demacradas, con ojeras profundas y una expresión de terror permanente grabada en sus rostros. Entre las páginas finales encontré un sobre sellado con cera roja. El sello estaba roto como si alguien lo hubiera abierto antes y vuelto a cerrar con descuido. Adentro había cartas escritas en español antiguo que me costaba trabajo leer. La primera era de mi tatarabuela, dirigida a su hija, mi bisabuela. En ella confesaba que había cometido el mismo error que yo, preparar la receta prohibida por curiosidad y desesperación económica. Decía que después de cocinar ese platillo, su negocio de comida prosperó increíblemente, pero el precio fue vivir atormentada por entidades hambrientas que la visitaban cada noche. La carta terminaba con una súplica desesperada. Nunca prepares la receta, no importa cuánto lo necesites, el costo es demasiado alto. Seguí leyendo y encontré más cartas de diferentes mujeres de mi familia, todas contando la misma historia con variaciones. Una hablaba de cómo las entidades se habían llevado a su hijo menor cuando no pudo alimentarlas más. Otra describía cómo tuvo que cerrar su restaurante y mudarse a otro estado para escapar de ellas. Pero las entidades la siguieron, porque el vínculo ya estaba hecho. La última carta era de mi abuela Remedios, escrita apenas 2 años antes de morir. En ella explicaba que había logrado mantener a las entidades dormidas durante décadas al nunca preparar la receta, pero que el libro debía pasar a la siguiente generación como advertencia, no como legado culinario. En esa carta, mi abuela revelaba la verdad completa. La receta original fue creada en el siglo XVIII por mi antepasada más lejana, una mujer llamada Dolores, que vivía en la pobreza extrema después de que su esposo muriera. Desesperada por alimentar a sus hijos, Dolores hizo un trato con algo que encontró en el monte, una entidad antigua que le prometió prosperidad a cambio de un banquete especial. Dolores preparó el platillo, siguiendo instrucciones que la entidad le dictó en sueños, y efectivamente su situación mejoró. Pero el trato tenía una trampa. Cada vez que alguien de su linaje preparara esa receta, las entidades podían cruzar al mundo de los vivos y reclamar su parte del banquete eterno. Mi abuela escribía que intentó destruir el libro varias veces, pero cada vez que lo quemaba o lo enterraba, el libro reaparecía en su cocina al día siguiente. El pacto estaba atado a nuestra sangre, no al objeto físico. La única forma de mantener a las entidades alejadas era nunca preparar la receta y transmitir la advertencia a la siguiente generación. Pero siempre había alguien que por curiosidad, ambición o desesperación ignoraba la advertencia
y volví a abrir la puerta. Mi abuela confesaba que ella misma había preparado la receta cuando era joven y que las entidades la atormentaron durante años, hasta que encontró una forma de mantenerlas satisfechas sin alimentarlas directamente. En las últimas páginas de su carta, mi abuela explicaba el método que había usado. Cada luna nueva durante 20 años había preparado ofrendas pequeñas, no la receta completa, sino porciones diminutas que dejaba en el monte donde todo comenzó. Las entidades aceptaron este acuerdo temporal, pero mi abuela sabía que no duraría para siempre. Cuando ella muriera, las entidades volverían a buscar a alguien de la familia que les diera acceso completo. Por eso me había dejado el libro a mí específicamente, porque era chef, y ella pensó que yo entendería la gravedad de la advertencia. Se equivocó completamente. Lloré leyendo esas cartas porque me di cuenta de que no era la primera en cometer este error, ni sería la última. Nuestra familia estaba maldita por la desesperación de una antepasada que hizo un trato imposible de romper. Cada generación heredaba este peso, esta tentación disfrazada de tradición culinaria. Y yo había sido lo suficientemente arrogante para pensar que las advertencias no aplicaban para mí, que era solo superstición de viejas ignorantes. Ahora entendía que mi abuela me había dejado el libro, no como regalo, sino como prueba y responsabilidad. Busqué desesperadamente en el resto del libro alguna receta de reversión, algún contraconjuro o ritual de cierre. Encontré anotaciones de mi abuela sobre intentos fallidos, rezos que no funcionaron, rituales de limpieza que solo alejaron a las entidades temporalmente. Una nota en particular me destrozó. Decía que una vez que la puerta estaba completamente abierta, como yo lo había hecho, solo había dos opciones: alimentar a las entidades constantemente hasta morir en el intento, o convertirse en parte del banquete eterno. Mi abuela había elegido la primera opción, viviendo en un estado perpetuo de negociación con estas criaturas hambrientas hasta que su cuerpo simplemente no aguantó más. Esa noche llamé a mi mamá llorando y le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que ella comenzara a llorar también. Me confesó que sabía sobre la maldición familiar, pero nunca pensó que yo sería tan tonta de ignorar las advertencias. Me dijo que mi abuela le había hecho prometer que me vigilara, que me detuviera si intentaba abrir el libro. Pero mi mamá pensó que con solo advertirme una vez sería suficiente. Ambas habíamos subestimado la fuerza de la curiosidad y la arrogancia de creer que éramos diferentes de todas las mujeres que vinieron antes. Tomé la decisión de volver al restaurante una semana después, no porque fuera valiente, sino porque las entidades me dejaron claro que no había escapatoria. Cada noche aparecían en mi departamento, susurrando en las paredes, dejando marcas de hambre por todas partes. Mi refrigerador amanecía vacío, aunque lo llenara cada día. Mi comida desaparecía antes de que pudiera probarla, y el olor a carne podrida se había vuelto parte permanente de mi vida. Entendí que si no las alimentaba en el restaurante, me consumirían a mí lentamente hasta que no quedara nada. Llegué al restaurante cerca de medianoche con el libro de mi abuela bajo el brazo. Las luces estaban encendidas, aunque yo las había apagado días atrás. Adentro las mesas estaban puestas como para un banquete, con manteles que no eran míos y platos que nunca había comprado. Las entidades ya estaban ahí esperándome, más sólidas que nunca, con formas casi humanas, pero distorsionadas de maneras que hacían doler la vista. Me miraban con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos
y sus bocas se abrían y cerraban en anticipación. Conté 12 de ellas, pero sentía que había más escondidas en las sombras, esperando su turno para alimentarse. La que parecía ser la líder se acercó a mí. Su forma era la de una mujer alta y delgada, con cabello largo que flotaba como si estuviera bajo el agua. Cuando habló, su voz resonó dentro de mi cabeza con un eco que dolía. Me explicó las reglas del pacto que mi antepasada había hecho generaciones atrás. Cada luna nueva, yo debía preparar la receta prohibida y dejarla para ellas. A cambio, mi restaurante prosperaría más allá de mis sueños más ambiciosos. Pero si fallaba una sola vez, si intentaba huir o romper el acuerdo, ellas tomarían lo que se les debía de mi propia carne y sangre. Y el pacto no terminaría conmigo. Se transmitiría a la siguiente mujer de mi familia, que mostrara talento en la cocina. Le pregunté si había alguna forma de terminar esto de una vez por todas. La entidad se rió con ese sonido de vidrios rompiéndose que ya conocía demasiado bien. Me dijo que solo había una forma de cerrar el pacto, definitivamente, que yo me convirtiera en parte del banquete eterno, que ofreciera mi propia esencia como último ingrediente. Si hacía eso, el pacto se rompería y ninguna mujer de mi familia volvería a ser atormentada. Pero yo dejaría de existir en cualquier forma reconocible. Me convertiría en parte de ellas, en hambre pura sin forma ni conciencia. Era convertirme en mártir o condenar a las futuras generaciones de mi familia al mismo tormento que yo estaba viviendo. Esa noche preparé la receta de nuevo con manos temblorosas. El proceso era más fácil esta vez porque las entidades me guiaban, susurrando instrucciones que mejoraban el platillo, añadiendo ingredientes que yo no había usado la primera vez. El olor que salía de la olla era más penetrante, más seductor y repugnante al mismo tiempo. Cuando terminé, serví porciones en cada uno de los 12 platos dispuestos en las mesas. Las entidades se sentaron y comenzaron a devorar con una voracidad animal, haciendo sonidos que ningún ser humano debería hacer al comer. Mientras las observaba, me di cuenta de que algunas tenían rasgos familiares, un perfil que reconocía de fotografías viejas, gestos que me recordaban a mi abuela o mi bisabuela. Entonces comprendí la verdad completa del horror. Estas entidades no eran simplemente criaturas del más allá, eran las mujeres de mi familia que habían tomado la decisión que yo ahora enfrentaba. Habían ofrecido su esencia para romper el pacto, pero en lugar de liberarse, se habían convertido en parte del banquete eterno, en hambre perpetua sin capacidad de saciarse. El pacto era una mentira diseñada para alimentarse generación tras generación, consumiendo a las mujeres de mi linaje y convirtiéndolas en más bocas hambrientas. No había escape real, solo la ilusión de elección entre dos formas diferentes de perderse para siempre. Lloré viendo cómo devoraban la comida, sabiendo que si elegía sacrificarme, me uniría a ellas en ese estado de hambre eterna. Pero si elegía seguir alimentándolas, viviría cada día, sabiendo que eventualmente una sobrina, una prima o una hija mía caería en la misma trampa. El libro pasaría de mano en mano con sus advertencias ignoradas, porque cada generación pensaría que era más lista que la anterior, que podía controlar lo incontrolable. La tradición familiar no era amor ni herencia cultural, era una maldición disfrazada de legado que se alimentaba de nuestra curiosidad y nuestra arrogancia. Tomé una decisión esa noche, pero no les voy a decir cuál fue. No porque quiera mantener el misterio, sino porque necesito que entiendan algo importante. Hay tradiciones en nuestras familias
que se transmiten con advertencias por una razón. Cuando nuestros abuelos nos dicen que no toquemos algo, que no abramos puertas que deben permanecer cerradas, que no preparemos recetas que vienen con prohibiciones escritas en rojo, no es superstición de viejos, es la sabiduría de quienes pagaron el precio de la curiosidad y ahora intentan protegernos del mismo destino. Hoy, 3 años después de esa noche, mi restaurante es el más exitoso de la ciudad. Tengo lista de espera de 2 meses y críticos gastronómicos viajan desde otras ciudades para probar mi comida. Pero si vienen de noche y miran con cuidado, verán que siempre hay una mesa apartada en la esquina más oscura, con 12 sillas que nunca están vacías, aunque no puedan ver claramente quiénes las ocupan. Y si se quedan lo suficientemente tarde, escucharán susurros en la cocina, el sonido de platos moviéndose solos, y olerán ese aroma a carne cruda mezclado con especias antiguas que impregna cada rincón. El libro de mi abuela está guardado en una caja fuerte en mi oficina. A veces lo abro y veo que hay nuevas notas escritas con mi propia letra, aunque no recuerdo haberlas escrito. Hablan de ingredientes que debo conseguir para la próxima luna nueva, de técnicas que mejoran el sabor del hambre, de cómo mantener a las entidades satisfechas el mayor tiempo posible. Mi mamá dejó de hablarme hace 2 años cuando le conté mi decisión. Mi tía Consuelo reza por mi alma cada domingo en la iglesia, y yo sigo cocinando cada noche, preguntándome si algún día tendré el valor de hacer lo que mi abuela no pudo. Lo que sí les puedo decir es esto. Si algún día heredan un libro de recetas con advertencias, si encuentran páginas arrancadas o notas escritas en rojo que suplican que no preparen algo, háganle caso, porque algunas tradiciones familiares no se transmiten para ser honradas, sino para ser enterradas. Y el precio de ignorar esas advertencias no es solo su propia vida, es condenar a cada persona que venga después de ustedes a enfrentar la misma decisión imposible. El hambre nunca se sacia, solo crece, y una vez que le das de comer, nunca deja de pedirte más.